Luego empecé a sentir presión sobre mi almohada. Aquella cosa, lo que fuera, tal vez estaba intentando asfixiarme. Seguí rogándole a la almohada y me di cuenta de que en verdad no me podía mover. No sé si fue porque me asusté tanto que literalmente me quedé congelada, o si algo más me estaba frenando, pero aún así me quedé ahí tirada, completamente sin esperanza. Bienvenidos a Relatos Espectrales. Buenas noches a todos. Les saluda su amigo de Relatos Espectrales, trayéndoles un nuevo episodio de Relatos Aterradores. Encuentros cercanos con lo paranormal y con lo desconocido. Les agradecería mucho que dejaran un like, un comentario y que se suscribieran a este canal, ya que eso me ayuda muchísimo a crecer, a seguirles trayendo más historias. Si están listos para escuchar los siguientes relatos, prepárense, apaguen las luces y presten atención, porque este episodio ya está comenzando. Cuando yo estaba embarazada, yo y el papá de mis hijos no teníamos dónde vivir. Su primo decidió dejarnos quedarnos con la familia si el papá de mis hijos lo ayudaba con su trabajo. Tenía un negocito pequeño de pintura. Fue un infierno desde el principio. Mi ex era abusivo desde antes, pero en esa casa era muchísimo peor, y su primo nos hizo dormir en la sala, yo en un sillón reclinable y mi ex en el sofá. La casa tenía la vibra más horrible. No ayudaba que el primo claramente hubiera recaído y que toda la dinámica familiar fuera tóxica y desatendiera al niño que vivía ahí. Yo no tenía a dónde ir y me dejaban por horas sola. Me tocaba limpiar después de todos y hasta a veces cocinar. La cena solo la familia podía comer. Incluso me dijeron que solo podía bañarme 5 minutos. Igual me di un baño lindo y caliente de 20 minutos. Me castigaron y él se quitó el enchufe completo de la regadera. Y si se lo preguntan, sí, al final me pude escapar de mi ex abusivo y di a luz en un lugar seguro. Pero esas pocas semanas que vivimos ahí fueron una locura. Entonces dejemos de lado los locos. Cuando llegamos por primera vez, mi ex y yo vimos las escaleras al instante. Había algo en ellas. Se sentían muy oscuras, incluso de día. Al final, la esposa del primo me contó una historia de cómo la empujaron y casi se cae por las escaleras. Todo el tiempo que yo estuve ahí, veía gente de reojo. Yo volteaba y no había nadie. A veces sí entraba algún familiar, así que sabía que no estaba loca. Había un montón de gente viviendo ahí, pero yo veía manchones negros, como si tuvieran piernas, corriendo por el piso cuando ni siquiera estaban los perros dentro de la casa. También desatendían a los perros, así que yo les daba comida y los mandaba fuera para que no se hicieran pipí en la casa. El hijo más chiquito hablaba de que tenía miedo de quedarse solo arriba por el hombre de la sombra. Todo el tiempo veía a un tipo con su sombrero. El sobrino, que vivía en uno de los cuartos de atrás, veía la cortina de su closet. No había una puerta porque era muy cutre todo, moviéndose cuando la ventana estaba cerrada. Un día decidí preguntarle directo a la esposa si ella también estaba viendo esas cosas en la casa donde estábamos, y me dijo que sí, y se quedó muy impactada. Todo el tiempo pensó que estaba alucinando por el abuso y el duelo por su mamá muerta. Al final, cuando nos fuimos, alguien terminó llamando a cierta asociación y le dijeron que tenía que dejarlo o perdería a su hijo. Volvió con él y ahora su hijo lo está criando otro familiar. Lo más loco de esa casa,
aparte de los manchones corriendo y sentir que te estaban vigilando, fue cuando, en una noche rara, cuando solo estábamos ella y yo en la casa, yo estaba en un sofá mirando hacia donde ella estaba, mientras ella se sentaba en el sofá del lado opuesto. Estábamos como a 3 pies de distancia, pero estábamos hablando de algo y empezamos a subir la voz. De la nada, justo enfrente de nosotros, escuchamos un shhh. Nos quedamos calladas y nos quedamos viendo también. ¿Fuiste tú? No. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Otra vez, dejé una bolsa de naranjas en el carro, ya que me daban antojos. Odiaba el porche de enfrente y lo evitaba cuando se podía. Era oscuro y se sentía como raro, medio siniestro. Esa noche en particular, yo no estaba de humor para hacer la caminata a lo bruto de cruzar toda esa casa y rodearla hasta el carro. Pensé que podía correr y correr de vuelta. Salí y ya era tarde, así que todos los perros estaban dentro. Agarré las naranjas y en cuanto volteé, escuché como un gruñido profundo desde los arbustos. Me fui corriendo y revisé que no hubiera nada. No había ningún perro. No había absolutamente nadie. Había algo muy malo con esa casa, como que casi le succionaba la energía a la gente que vive ahí. No nos quedamos mucho tiempo, pero durante todo el tiempo fue traumático y bastante embrujado. También tenía un miedo terrible al espejo del baño. Esto pasó hace un par de años y todavía no puedo explicar lo que pasó. Perdón por lo largo, pero todo ocurrió durante varios días y quiero dar el contexto correcto para que ustedes entiendan por qué llegamos a la conclusión a la que llegamos. Mi familia se fue de mini vacaciones por el cumpleaños de mi papá. Vivimos en Carolina del Norte y habíamos decidido ir a ese pueblito de playa chiquitito que está por ahí, saliéndote de la autopista número 1. Era un Airbnb de varios departamentos, bien lindo, y estaba colocado no muy lejos de un acantilado frente al océano. Cuando me bajé del carro, sentí algo raro al instante. Mi hermano dijo que él también sentía una vibra extraña por parte de la propiedad, pero pensamos, es porque estamos en un lugar que no conocemos, encima tan tarde en la noche, y decidimos no decirles nada a nuestros papás. Serían como las 12 de la noche, así que desarmamos todo rápido y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, por fin pude ver bien toda la propiedad, y aunque me pareció brutalmente hermosa, igual no se me quitaba esa sensación de estar profundamente inquieta. Había una estructura estilo Hobbit metida en el costado de una colina. Tenía un letrero grande, escrito a mano, que decía "No pasar". También había un granero, especie de taller también, que el dueño nos dijo que no entráramos. 3 unidades distintas y una especie de mirador de madera pegado al acantilado, pero sin nada que lo protegiera. O sea, 0 barreras. Mi hermano y yo nos quedamos en la unidad más pequeña. Mis papás y 2 amigos de la familia se quedaron en la unidad más grande, y nadie ni siquiera se metió a la última unidad. Al principio, no planeábamos evitar del todo la última, pero después de los incidentes, todos sentimos que esa unidad no hacía ni falta explorarla. Lo único raro que pasó el primer día fue que mi papá y su amigo juran que vieron una figura en la ventana del granero. No había ningún anfitrión viviendo ahí con nosotros, así que de verdad los dejó muy asustados y los hizo querer investigar. Lo primero que hay que notar es que cuando se acercaron al granero, la figura seguía en la ventana, totalmente inmóvil. Los 2 pensaron que podría ser una lona o un perchero con ropa, porque no notaron ningún movimiento, pero igual querían cerciorarse. Vieron esa figura en la ventana que estaba cerca de la parte más alta del techo. Entonces, cuando se acercaron al granero y vieron que era de un solo piso,
se quedaron muy confundidos con lo que estaban viendo. Se fueron unos pasos hacia atrás para mirar la ventana de nuevo, pero ahora ya no había nada, ni figura ni nada. Los dos se espantaron e intentaron investigar más, pero todas las puertas estaban cerradas con llave y no pudieron sacar una explicación de aquel suceso. Durante el día salimos a caminar, a hacer senderismo y nos pusimos a dar vueltas por tiendas del lugar. En una de las tiendas tenían un montón de joyería de jade. Yo de repente sentí muchísimas ganas de comprar algo. No suelo usar mucha joyería por mis problemas sensoriales, pero de verdad sentí una atracción enorme por comprar esta pulsera con una piedra grande de jade. El dependiente me dijo que el jade era una piedra de protección y que me iba a proteger cuando decidiera ponérmela. Me la puse de inmediato y no tenía planeado quitármela pronto. Sentí un montón de calma, saber que estaba protegida. Esto es importante como contexto, porque luego va a hacer mucho más sentido. Esa noche empezamos a hablar todo sobre la vibra de la propiedad, que era un poco rara, y discutimos que creíamos qué era lo que podría estar causándola. Yo les dije que para mí una señal bien roja era que mi perro se negó a entrar en la unidad donde mi hermano y yo estábamos. Él tiene ansiedad por separación y normalmente nunca se apartaría de mí por gusto, pero se evitaba esa molestia de entrar a la unidad. Se quedaba fuera y me miraba en lugar de sentarse conmigo adentro. Lo metí unas cuantas veces, pero cada vez que lo intentaba, empezaba a rascar la puerta para irse, así que ya no seguí insistiendo. Pensé que tal vez quería estar con todos los miembros de la familia, pero igual se sentía raro en él. En mi unidad había un sofá justo frente a las puertas corredizas de vidrio que daban hacia el lado del acantilado. Yo estaba tirada ahí en el sofá, tejiendo, intentando relajarme un poco, pero no lograba quitarme esa sensación de que me estaban observando. Yo sabía que mi perro probablemente estaba afuera, pero normalmente no me siento cómoda cuando él anda ahí acechando afuera. Entonces investigué con mi hermano. Recorrimos el lugar con linternas y llamamos el nombre de mi perro. Él salió corriendo desde la unidad de mis papás. Lo volvimos a meter y les preguntamos si había estado ahí mucho tiempo. Mi mamá dijo que había estado con ellos al menos 20 o 30 minutos. Yo le dije que sentía que me estaban observando a través de los ventanales corredizos, pero me convencí y la convencí a ella también de que probablemente era solo la ansiedad. Todos decidimos asegurar todo para dormir y ya nos dormimos. Al día siguiente fue bastante normal, nada que destacar, hasta que cayó la noche. Otra vez estaba tejiendo en ese sofá y no se me quitaba la sensación de que me estaban observando. Esta vez no investigué, solo seguí volteando cada tanto para asegurarme de no ver a nadie y seguí con lo mío. Terminé quedándome despierta mucho más rato que mi hermano, así que me quedé completamente sola con esa sensación horrible que no se me iba. Como a las 2 de la mañana ya no pude quedarme ahí. La verdad, me daba mucho miedo dormirme también, pero al menos no sentía que me tuvieran exhibida en la cama. Cerré todas las puertas y hasta le agregué un seguro extra a la puerta de vidrio. Usé un palo de madera de una escoba para que la puerta físicamente no pudiera abrirse sin mover el palo. Para que se entienda el contexto, mi cama estaba pegada justo al muro del cuarto donde se estaba quedando mi hermano y prácticamente estaba enfrente de las escaleras. No era un cuarto como tal. No había puertas ni muros que me separaran de la planta de abajo. Más bien era un espacio abierto donde había una cama. Entonces me metí a mi cama y de repente escuché movimiento abajo. Empezó con pasos chiquitos, casi como de un niño, por el área de la cocina y la sala. También podía escuchar súper clarito esos golpecitos chiquitos que casi sonaban como si brincaran o bailaran. Luego escuché que sonaba un metal. Era como si alguien estuviera agarrando un utensilio metálico y lo arrastrara por las superficies de abajo. El arrastre se convirtió en golpeteo.
En ese punto ya estaba congelada del miedo y literal no tenía idea de qué hacer. En ningún momento escuché que abrieran puertas o que giraran seguros, así que lo que fuera que estaba abajo probablemente estuvo en la casa todo el tiempo. Me quedé petrificada ahí sentada, escuchando ese clank del metal y los pasos chiquitos. Siguió y siguió, y yo sabía que no había nada entre mí y lo que estaba causando todo ese ruido bajo. Entonces pasó lo peor. Intenté acomodarme en la cama y el teléfono se me cayó de las manos. El sonido rebotó en toda la casa. Yo me agaché de inmediato para recogerlo, pero al mismo tiempo escuché que los pasos se detuvieron de golpe. Del horror que sentí, escuché que esos pasitos corrieron hacia arriba por las escaleras. Fue el momento más aterrador de toda mi vida. Agarré la almohada y me la eché por la cabeza y empecé a decir: por favor, no me hagas daño, una y otra vez. De verdad, no quería enfrentar lo que fuera. Escuché correr por todas las escaleras y ya justo al lado de mi cama. Luego, empecé a sentir presión sobre mi almohada. Lo que fuera, tal vez estaba intentando asfixiarme. Seguí rogándole a la almohada y me di cuenta que de verdad no podía moverme. No sé si fue porque me asusté tanto que literalmente me quedé congelada o si algo más me estaba frenando, pero aún así me quedé ahí tirada, completamente sin esperanza. Esto duró un ratito hasta que creo que me desmayé, porque al día siguiente me desperté con el shock de lo que pasó esa noche, sin ningún recuerdo de lo que pasó después de sentir la presión sobre la almohada. Corrí hacia la unidad de mis papás para contarles lo que había pasado, y ellos también tuvieron experiencias horribles la noche anterior. Mi papá se había movido al sofá a mitad de la noche porque estaba manteniendo despierta a mi mamá con sus ronquidos. Mi mamá se despertó unas horas después y vio a lo que ella creyó que era mi papá parado en el pie de la cama. Le preguntó, como en plan normal, que qué estaba haciendo ahí parado, pero la figura no se movió, solo se quedó ella observándola. Cuando se dio cuenta de que no era mi papá, gritó. Cuando mi papá entró corriendo, la figura simplemente desapareció. Ella le contó a mi papá lo que vio y él dijo que ni siquiera se había dormido porque seguía escuchando pasos pesados recorriendo la casa. A veces sonaban como si estuvieran justo detrás de él. Dijo que cada vez que se volteaba a mirar para ver quién era, no veía nada que pudiera explicar esos pasos. No pudo relajarse lo suficiente para dormirse, así que se quedó ahí acostado en la oscuridad. Como ya eran como las 4 a.m., se quedaron despiertos viendo películas y hablando de lo que habían vivido. Mi hermano y los amigos de la familia no tuvieron nada que notar. Ellos saben que nosotros dudamos de todo y no somos de los que inventan historias para llamar la atención, así que la verdad no sabían qué pensar de lo que nosotros decíamos. Lo más contundente y lo que nadie pudo explicar fue que mi pulsera de jade cambió de color. Antes estaba en un verde lechoso clarito y ahora había una mancha grande en la piedra principal que era de un verde muy oscuro, casi negro, y no estaba en la superficie de la piedra tampoco, porque intentamos lavarla. Era literalmente como si el color de la piedra se hubiera transformado. En términos científicos, eso puede pasar por el desgaste, cambios de temperatura, aceites de la piel o por la iluminación. Pero yo la acababa de comprar y el cambio de color no se fue aunque la dejáramos en otras condiciones. En términos espirituales, hay gente que cree que las piedras pueden cambiar después de absorber energía negativa, como si fuera una señal de que ya cumplió su trabajo. Me convencí de que ahí vivía un hombre y que iba a matar niños. Sé que probablemente estaba yéndome a conclusiones, pero todo cobraba sentido. La casa estaba tan aislada y el acantilado era un lugar perfecto para un asesinato. Estoy bastante segura de que mis papás tuvieron un encuentro con el asesino y yo tuve uno con una víctima. Ya ni siquiera se sentía como una pregunta, se sentía como si yo supiera en el fondo qué cosas malvadas habían pasado en esa propiedad. Puede que yo suene loca, pero esto fue lo que me tocó vivir.
Pienso en esta experiencia seguido y no hablo mucho de eso. La mayoría me ve como loca después de lo que comparto, así que ya no lo menciono. Fue horrible y ahora sí que creo en lo paranormal.